Muy bien, pues bienvenidos de nuevo a la Semana Financiera 2022. Ya estamos en el cuarto día de la semana. Ha sido un camino bastante productivo. Hemos visto demasiadas cosas, pero aún nos faltan más. Y sobre todo los que han estado conectándose regularmente a las sesiones anteriores, van a ver cómo vamos subiendo de nivel, ¿ok? Vamos subiendo de nivel, pero justo siempre con ese enfoque de practicidad. ¿Vale? Entonces, esto es lo que vamos a estar revisando hoy. Vamos a hablar sobre créditos, vamos a hablar sobre deudas. Y la primera pregunta es, pónganme ahí en el chat, ¿tú para qué usarías un préstamo? O si ya tienes un préstamo o algún tipo de crédito, etcétera, ¿para qué lo obtuviste? Ponme ahí en los comentarios, si ya tienes uno, ¿para qué lo estás utilizando? Y si no, ¿para qué se te ocurre tú que pudieras pedir un préstamo, hacer uso de un préstamo, de un crédito? Déjenlo en el chat, váyanlo dejando en el chat. Por acá los voy leyendo. Dice Paulina, para invertir en su negocio. A ver, los demás, ¿para qué usarían un préstamo, un crédito? ¿Para qué obtendrían uno? Si fueran a sacar un crédito, un préstamo, ¿para qué sería? Déjenlo ahí en el chat. Y si ya tienen uno, ¿para qué lo utilizaron o para qué lo están utilizando? Por acá dice Adeli, para una emergencia. Dice Alejandra, buenos días, para comprar un automóvil. Vamos a ver los demás, ¿para qué lo usarían? Sin pena, vayan dejando ahí su participación en el chat. Pago de casa, invertir en un negocio, enganche de una casa, ok. Para invertir en CETES o algo similar. Uy, cuidadito con eso, cuidadito con eso. Ahorita tocamos ese tema. Qué bueno que por ahí salió, pero cuidadito con eso. Ahorita voy a retomar por ahí esa parte. Jacqueline dice, buenos días, para una emergencia de salud. Daniel para su negocio. Andrea, lo solicité para iniciar mi negocio de bolsos. Crédito hipotecario. Ok, entonces como ven, pues hay muchas cosas, ¿no? Para invertir en el negocio y aumentar mi historial crediticio. Aguas ahí también, no por la parte del negocio, sino eso de que pido un crédito simplemente para aumentar mi historial o para tener historial, pero nada más así. Aguas, ¿eh? Ahorita retomamos ese punto. Dice Mike, para invertir en un negocio. Ok, excelente. Buenos comentarios. Vamos a ir por acá avanzando. Ok, pues quiero empezar justamente tocando ese tema hablando del apalancamiento. Por aquí ustedes pusieron justamente varios para iniciar un negocio. ¿Qué tan buena idea? O pongámoslo así. Si ustedes tuvieran la lana, ¿ok? Porque a lo mejor ahorita justamente es un poquito como eso de, no, pues es que no tengo la lana completa para iniciar el negocio o necesito completar para comprar insumos o con los proveedores, etcétera. Pero a ver, si ustedes tuvieran la lana completa, si ese negocio, si ese enganche, si esa casa, si ustedes tuvieran el dinero completito en su cuenta bancaria, en sus manos, así, ¿ustedes pedirían aún así un crédito o lo pagarían con su dinero? A ver, ya es diferente la pregunta. ¿Qué harían ustedes? Si tuvieran la lana completa, ustedes pondrían el dinero, ya dicen, no, ya, ¿para qué me endeudo si yo tengo la lana completa? O aún así pedirían un crédito. A ver, ya cambia un poquito la perspectiva. Quiero ver qué ustedes qué piensan. Ya mejor no se endeudarían, porque pues ya, ¿para qué me endeudo si tengo la lana completa? O aún así dicen, no, yo sí pediría un préstamo, aunque tenga la lana. A ver, Samantha por ahí ya nos contestó. Adeli también. Julie dice que aún así lo pediría. Andrea dice que también pediría un préstamo. Dice Víctor, dependiendo de las condiciones de crédito, plazo, tasa, CAT, si es adaptable a mi necesidad, posiblemente
si es a fin de no descapitalizarme, si las condiciones de interés y si no se ajusta a mi necesidad, entonces no. Dice Jessy, si hay forma de hacer más negocio con el mismo dinero, lo pediría. Dice Julio, solo pediría para tener un fondo. Ok, muy bien, pues ahí entramos justamente en el tema de apalancamiento. ¿Ok? Apalancamiento literal, como lo dice su nombre, una palanca. ¿Para qué nos sirve una palanca? Para que con menos fuerza podamos justamente al final de la palanca aplicar mayor fuerza. ¿Ok? Nosotros hacemos poquita fuerza, pero nos ayudamos con la palanca para crear más. ¿Ok? Es lo mismo. Por eso esta imagen que les puse por acá. Nosotros podemos aplicar poquito dinero, pero con una deuda es un apalancamiento, entonces con eso podemos generar más dinero, porque no estamos poniendo todo de nuestro bolsillo, sino estamos obteniendo un crédito, un préstamo. Y eso, ojito, ojito, si lo sabemos utilizar, es grandioso, ¿no? Porque si hicimos un trabajo inteligente, eso nos va a ayudar a generar más negocio. Sobre todo pensando en esa parte, ¿ok? Con la compra de activos que me generen una rentabilidad, que me generen un ingreso, que generen un flujo de efectivo, que haya una producción, ¿ok? Entonces, ojo con eso que les acabo de decir, que haya una producción. Por acá algunos comentaron, y voy a ir tocando el tema, para que pedían un préstamo para invertir, pero no en negocio, para invertir en CETES o alguna otra cosa, a lo mejor en Finsus, a lo mejor en otra de las plataformas que vimos, a lo mejor en la bolsa. ¿Ustedes creen que eso sea bueno o malo? A ver, ¿ustedes qué creen? ¿Que sería bueno pedir un crédito, un préstamo para realizar ese tipo de inversiones o no? A ver, ¿ustedes qué creen? A ver, adelante, Yuli. Creo que sería bueno debido a que podemos tomar en cuenta que si el rendimiento que nos da supera el interés que nos puede generar la propia deuda, pues el préstamo en automático se paga y tendríamos una ganancia válida. Yo lo tomaría así, solamente así lo tomaría el dinero y lo invertiría en CETES y así como lo proponía. Va que va, yo te hago una pregunta. Y ojo Dime. aquí, es para que nosotros vayamos haciendo el trabajo ahí. Vamos a empezar a hablar de tasas. ¿Sabes cuánto te puede costar? Es decir, ¿sabes cuánto es la tasa de interés de un crédito de nómina o de un crédito personal? En este momento no, pero realizaría el estudio para poderlo evaluar y entonces sí podría definir si realmente me conviene o no pedir el préstamo o simplemente invertiría lo que tengo disponible. Súper, perfecta respuesta. Ahora te voy adelantando. Un crédito de nómina, un crédito personal, por muy barato que salga, ronda por ahí de un 14%, por muy barato que salga, 14%, y eso es ya así súper barato. Pero, o sea, una tasa de interés del 14% anual. Una tasa regular más real está alrededor del 24% de interés anual. Puede llegar hasta un 50% de interés anual. Recuerda si estuviste en sesiones anteriores y si no, a lo mejor que tengas ahí el dato o si alguien más tiene ahí el dato que le ayude a Yuli, ¿cuánto está la tasa? ¿Cuánto ha sido ahorita la tasa de rendimiento que nos ofrece CETES y que nos ofrece Finsus? ¿Quién se acuerda? A ver, si por ahí Yuli no tiene el dato, a ver, ¿quién sí se acuerda? Más o menos, no así precisamente exacta, pero ¿cuánto nos está dando ahorita? Finsus 12 aprox. Dijimos que ahorita estaba de super promoción, ¿no? 13%. CETES alrededor de 10, ¿no? Anualmente alrededor de 10. Simples matemáticas. ¿Cuál es más alta?
¿La tasa de interés del crédito o la tasa de interés de la inversión? No conviene. Simples matemáticas. Y esto, ojo, porque es algo que, y me gustó mucho que lo sacaras a tema, Yuli, y está perfecto, porque justamente es una de las cosas, se puede decir como de mitos, por así decirlo, que todavía se escucha mucho allá afuera. Entonces hay que tener cuidadito, ¿ok? Aguas con los que te digan, no, sí, endeúdate para que inviertas y así como así, y mete en las plataformas o mete en la bolsa, porque a ver, lo que platicábamos ayer justamente con Víctor, el rendimiento pasado tampoco nos puede asegurar el futuro. Si nosotros vemos la bolsa el año pasado, subió 114%, entonces dirías, oye, pues ¿cómo no voy a pedir prestado? Claro que pido prestado, pues un crédito que me salga en 20%, 24% anual, pero voy a tener un crecimiento del 114, pues ahí está el super negocio. Ahora, antes de ir justamente al por qué no y de cómo ha sido el comportamiento de la bolsa ahorita, imagínate si fuera tan fácil. O sea, solo hay que pensar que no somos los únicos que se nos ha ocurrido alguna vez esa situación. Si así fuera, todos seríamos millonarios, pero no es así. Entonces, hay que tener cuidadito. Y porque ya vimos con la bolsa este año, ha perdido 20%. Entonces, imagínate, si pediste un crédito de 24% de tasa de interés y aparte tu inversión tiene una pérdida del 20%, híjole, aguas ahí. Ahora, otra cosita por ahí, ¿ok? A ver, adelante, Yuli. Y entonces esto estaría ligado también directamente, por ejemplo, ok, no lo solicité, pero mi duda viene siendo si, por ejemplo, sube, todo lo que baja tiene que subir, es una regla, pues, que nosotros conocemos, ¿no? Pero, por ejemplo, si en estos casos, al momento de que suba lo que ya bajó, entonces nosotros al que suba, ¿nos subiría el interés? Es algo que no me queda como muy claro. A mí tampoco me quedó muy clara tu pregunta. Por ejemplo, yo pido el préstamo Ajá. y solicito el préstamo, entonces me imagino que obviamente la ganancia que yo obtenga, si esto sube, yo invertí en alguna empresa que sí tuvo el rendimiento del 114%, entonces mi deuda también incrementaría o el interés se mantendría. Ah, ok, Porque o me sea, hablas imagino, de la tasa de interés del porque crédito. esto tiene que tener alguna consecuencia también. No estoy, estoy tratando de entender, pero Ujú, no estoy entendiendo completamente cuál es tu duda, pero creo que ahí te va la respuesta. Cuando ok, nosotros contratamos un crédito, y si va por ahí, bueno, y si no, de todos modos, anótenle. ok. Cuando nosotros contratamos un crédito, un préstamo, etcétera, debemos fijarnos muy bien la tasa de interés que nos están ofreciendo, si es fija o si es Oh, variable. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, hace un año, hace año y medio, que las tasas estaban súper bajas, que un crédito hipotecario, bancario, que por lo regular puede estar entre un 9, 10%, 11%, pero llegó a estar abajo hasta de 8%, o sea, son 1% hace la gran diferencia y 2% más. Entonces, si nosotros hubiéramos querido contratar un crédito hipotecario en ese entonces, es un muy buen deal porque las tasas están más bajas de lo normal. Ahí lo que hay que tener cuidado es si ese contrato que estamos firmando es a tasa fija, es decir, que nunca va a cambiar la tasa, que todos mis pagos de aquí hasta dentro de 20, 25 años van a ser a esa tasa fija del menos de 8%. Si es así, está perfecto. El banco no es como que vaya a perder porque hay muchas cosas ahí detrás y tienen varios seguros por si sube la inflación, etcétera, pero eso no nos incumbe a nosotros ahorita, ¿ok? Pero yo hice un buen deal.
Pero justamente es un ejemplo de lo que pasó en la crisis de 2008. Cuando los créditos hipotecarios en Estados Unidos se volvieron súper baratos y la gente empezó a tener uno tras otro y había personas que tenían 5 hipotecas, para que se den una idea, porque los créditos estaban súper baratos, se los daban a todo el mundo, etcétera. Lo que la gente no se fijó es que la tasa de interés de esos créditos no era fija, era variable. Y sobre todo, con qué muchas veces se mueve ese precio de la tasa, con la inflación, con la tasa de interés que marque el Banco Central. Entonces, imagínense justamente ahorita, ¿no? Si ustedes hubieran contratado un crédito hace 2 años, que sí, la tasa era súper atractiva y porque la inflación estaba en 4%, menos de 4%, y dicen, sale, pero no se dan cuenta que el interés es variable. Ahorita que la inflación está al doble de lo que estaba hace 2 años, también su tasa de interés iba a estar casi al doble. Entonces, aguas con eso, aguas, ¿no? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Ahora, hablando justamente de ahí de que si pido préstamo para invertir, etcétera, es más, se las pongo más sencilla. Tú, cuando pides un crédito, por lo regular, ¿cada cuánto lo tienes que ir pagando? Cuando pides un crédito, los pagos, más o menos, ¿cómo los vas haciendo? Mensuales. Mensualmente. Si tú inviertes, por decir, en la bolsa, ¿no? Y con ese que fue 114%, pero a ver, ¿ese rendimiento lo tienes mensual o cada cuánto lo tienes? Dependiendo de cómo se haya hecho la inversión. Si Aguas ahí, nosotros, ¿eh? Porque estás tratando de justificarte. Aguas ahí. de hecho, no, bueno, yo estoy hablando sobre la experiencia que tengo, que no es mucha, obviamente, pero depende mucho de dónde se invierta y la cantidad que se invierta y los plazos que tú pones. Porque, por ejemplo, por dar un ejemplo nada más, en CETES podemos poner un plazo de 28 días y o un año, ¿no? Por Correcto. Te decir voy a algo. detener ahí. Te voy a Ok. detener ahí. CETES, ¿cuánto nos da? 10% anualizado. Es decir, si nosotros dividimos ese 10% entre 12, nos da menos de un 1%. Si tú sacas un crédito a un año con una tasa de interés de 24%, o sea, cada mes no es así de exacto, porque hay un cálculo financiero detrás que no es así de exacto, pero para términos generales, mensualmente sería un 2%. Por más que tú metas lana a CETES y que lo saques al mes, no te va a dar para pagar lo que el crédito te está pidiendo pagar. Por más que esté a la misma par, pues apenas, o sea, estás invirtiendo para pagar el crédito. Y si tú metes, justamente dices, pensando en la bolsa, ok, en la bolsa en un año me puede dar 20, 30%, 50%, sale. Pero dentro de un año, porque tienes que esperar a que se revalorice el precio de la acción. Aguas con eso. No hay forma. Así no funcionan las cosas en cuestión de inversión. O sea, y sobre todo no cuando estamos hablando de esta inversión pasiva de decir lo meto a CETES, lo meto a la bolsa, así no funciona. Porque si no, de igual manera, cualquiera que tenga un poco más de dinero, ahí estaría siempre y no haría nada, nunca se preocuparía, pero las cosas no funcionan así. Y ahí el tema de producción. ¿Ok? Producción. ¿Qué quiere decir eso? Si tú inviertes, si tú tomas un préstamo para hacer un negocio, tú estás produciendo. Esa producción es la que justamente ahí es donde tú debes de hacer un cálculo, obviamente, y lo vamos a platicar el sábado, pero ahí es donde dices, ok, mi negocio me va a dar una rentabilidad mensual del 10%. Excelente. Haces tu cálculo financiero y dices, puedo pedir tanta lana si tengo esta capacidad de venta, ¿ok? Entonces, con el ingreso, con las ventas de mi negocio, se paga el crédito y aparte hay lana para mí, pero porque tú estás produciendo.
Pero cuando uno ve las cosas así como de, no, sí, es que invertir es lo máximo y lo meto ahí y me despreocupo y pido un préstamo para eso, no, 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 no. Hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Por acá, como nos dice Víctor, ahí Smart Business Corp, una de las tantas mega estafas que viene de cifra, que le cambian el nombre simplemente, que viene estafas. No se metan en esas cosas. O sea, cualquiera que te prometa ese tipo de rendimientos que te prometen de más del 50%, del 100%, te doblamos la inversión en 18 meses, no lo hagan. Por algo funcionan, porque obviamente a las primeras personas se les paga, porque así funciona ese tipo de negocios, pero no es sostenible. Ninguno de esos negocios es sostenible. No se metan en esas cosas. Y ya les estoy explicando el por qué. Por más que te digan que en Bitcoin, vimos cuánto ha caído el Bitcoin, 60% en el último año. La bolsa, es que se hace trading. La bolsa está ahorita y todo está en rojo. No me puedes venir a prometer eso de 300% en 2 años. ¿Ok? Entonces, aguas con eso. Por eso les pongo aquí este tema tan importante. ¿Ok? Porque va más allá justamente de un crédito hipotecario, un crédito automotriz. Claro, ahí es donde nosotros lo vamos a aplicar más, pero justo nos sirve mucho para entender cuándo o cómo yo puedo identificar una estafa. ¿Ok? Porque todo en el mundo se mueve a través de las tasas de interés. Comprender las tasas de interés me da a mí las herramientas para saber cómo está la economía, qué decisiones tomar y justo dónde no meterme. Entonces, eso es súper importantísimo, ¿ok? Entonces, resumen aquí, deuda buena, yo busco conseguir activos que generen una producción, ¿ok? Para que yo tenga lana. Ahora, cuando estamos hablando, por ejemplo, los que les gusta el programa de Shark Tank, ¿no? Ahí, ¿qué hacen los inversionistas? Justamente hacer el cálculo de negocio. Dicen, ok, me está pidiendo 1,000,000 de pesos, sus ventas son de tanto, ¿cuánto tiempo yo necesitaría para recuperar mi inversión? Entonces, ojito, ojito. O sea, ellos saben muy bien que puede haber un año que no vean rentabilidad, 2 años, 3 años, que no haya ganancia, que apenas se vaya a recuperar el capital invertido. Pero la visión de ellos es, ok, si en el año 3, en el año 4, ahí ya no solo ya recuperé, sino que ya estoy teniendo un 20% de rendimiento y este negocio veo que sigue para largo, ahí es donde está la magia, ahí es donde están los numeritos. Pero no invierten ellos pensando en esto, como lo hemos platicado, de así como en la bolsa en CETES, no, porque saben que eso no funciona. Imagínense, si ellos que tienen más lana hacen eso, más bien no hacen eso, pues es porque saben que eso no se puede, ¿vale? Entonces, ahí por eso hay que tener cuidadito. Me encantó que saliera el tema porque sí es bastante ahí controversial a veces, ¿vale? Y bueno, ¿qué es una deuda mala? Pues justo parte de lo que ya vimos, ¿no? Cuando tomamos malas decisiones en cuestión de pensar que estamos invirtiendo, pero no es así, ¿ok? Pero cuando nosotros lo utilizamos para pasivos. ¿Qué quiere decir? Si yo, y ojo aquí, porque fíjense que hasta sin el pago tal cual de intereses, pero hay que tener cuidado. Si yo tengo tarjeta de crédito, digo, ay, pues es muy fácil comprar a meses, ¿no? Y digo, pues, ¿qué pasa con las personas en el Buen Fin que ya casi se acerca, ¿no? Van por sus pantallotas, pero no tienen la lana, muchas veces no tienen la lana ahí, ¿no? Pues dicen, no, pero es que hay promoción de hasta 48 meses sin intereses. Ustedes dirían, es sin intereses, pues está genial, pero lo que no entendemos es que son 48 meses que voy a tener ese pasivo, que voy a tener esa obligación de pago. 48 meses. Ahora imagínense si lo que platicamos en el primer día de presupuesto, y muchos de ustedes lo hicieron notar, no tenemos una visión de qué vamos a hacer con el dinero el próximo año, entonces, ¿cómo nos atrevemos a comprar algo, a tener una deuda que aunque no se paguen intereses, pero es de 48 meses, cuando no sabemos qué vamos a hacer en un año? Ya cambia también la cosa. Entonces,
No siempre se trata de que si estoy pagando intereses o no. Vean nada más ese detallito tan importante. Ahora, otra cosa que comentaron ahorita, emergencias. Y ustedes me van a dar la respuesta aquí. ¿Qué es lo que realmente debemos de tener para emergencias? ¿Un crédito o qué otra cosa dijimos que era importante que nosotros tuviéramos? Un fondo de emergencia. El fondo de emergencia. Exactamente. El seguro, claro que sí, ¿no? Si hay una emergencia médica, o sea, si nosotros nada más tenemos un fondo, que a lo mejor sí puede ser de 100,000 pesos, pero si de verdad es una mega emergencia, pues no nos va a alcanzar, ¿no? Entonces, ahí es la mezcla de el seguro con el fondo de emergencia, no un préstamo. Ahora, ustedes pueden decir, oye, pero pues es que, a ver, pues si ahorita no tengo, pues tengo que ir a pedir el préstamo, y se entiende completamente. Pero la cuestión es no quedarnos en la visión de ahorita, no quedarnos en la visión de mañana, de una semana, de hacer nuestra visión a largo plazo. Si hoy no tengo un fondo de emergencia, no estoy viviendo una emergencia, me preparo para eso. Voy creando mi ahorro para mi fondo de emergencia, para que cuando algo pase, en la medida de lo posible, porque obviamente yo sé que no siempre las cosas son ideales y sí en algún momento podríamos llegar a necesitar un préstamo, pero en la medida de lo posible no hacer uso de estos préstamos que al final no son para nada productivo, ¿no? O sea, porque ese préstamo no me va a generar más, porque fue una emergencia, ¿ok? Pero por eso lo que necesitamos es un fondo de emergencia, no pedir un préstamo. ¿Vale? Entonces, es para que nosotros vayamos a identificando. Hay más cosas por las que nosotros pudiéramos endeudarnos. Y es que si ustedes, y sobre todo también en este último año, vamos a ver que justamente hay cada vez más aplicaciones. O sea, tú te puedes meter en el celular, buscas créditos y te salen un chorro de plataformas online, un chorro de aplicaciones, porque es el negocio. Les repito, como lo hemos platicado, el crédito es el rey del capitalismo y porque al final a la mayoría de las personas nos falta dinero. La cuestión es que, de nuevo, no nos metemos en aprender a cómo hacer que no nos falte dinero. Siempre vemos el corto plazo y por eso es que las plataformas de créditos han incrementado y duplicándose estos últimos años, porque para la gente es mucho más fácil eso, porque solo hay una visión de corto plazo. Hay que prepararnos para justamente tratar de evitar ese tipo de prácticas, porque al final, si no tenemos dinero y estamos pidiendo un crédito para pagarlo, ¿cuándo vamos a pagar después el crédito? Por acá nos dice Vero, ¿no? No nos alcanza para pagar un crédito, ¿no? No tenemos el flujo efectivo y por eso pedimos un crédito, pues se vuelve una bolita de nieve. ¿Ok? Entonces, hay que tener cuidado por eso. Hay que tener muy bien claros nuestros números. Vamos por acá. Aquí simplemente es justo para recordar que no todas las personas en México tienen acceso a créditos. Como dijimos, 1/3 de las personas son los que tienen acceso a un crédito formal. Y ahora aquí también, ¿por qué es tan importante esto de crédito formal? Porque como les dije, hay cada vez más plataformas y casas de préstamos, etcétera, pero ahí es donde vamos a encontrar las tasas de interés más caras, los términos y condiciones más canijos porque no están regulados. Digamos que en general vivimos en un sistema bancario, entonces en general las mejores condiciones que nosotros nos podemos encontrar y en donde más nosotros podemos negociar es con créditos bancarios. La cuestión aquí justo es que no todos tienen acceso a eso, porque también no todos han creado un historial y ahorita vamos a hablar de eso, ¿ok? Pero por eso es muy importante comprender cuáles son los pasos o las cosas que debemos de empezar a considerar, no ahorita que a lo mejor ninguno de nosotros necesita un préstamo, sino más adelante que se pueda llegar a presentar la situación, ya tengamos las herramientas para tomar la mejor decisión que no nos afecte. Entonces aquí, si ustedes ven, hablábamos justo de las tarjetas de crédito, que sí, bancarias, departamentales, otro tipo de créditos, los créditos estudiantiles también han incrementado, crédito de vivienda, crédito personal, ¿ok? Entonces aquí simplemente para que veamos que justo, y teníamos el dato, ¿no? De que prácticamente la mitad de la población tiene algún tipo de deuda.
Pero si nada más un tercio de la población está con una deuda, un crédito formal, imagínense cuánta población justamente está con algo no formal que seguramente tiene tasas de interés mucho, mucho más altas y condiciones más canijas de pago que las que están en el sector formal. Ahora vamos a hablar justamente, por eso lo comenté, de mi historial crediticio. El historial crediticio es nuestra reputación. Es el historial que nos dice si hemos tenido un buen comportamiento o un mal comportamiento. Podemos tener una palomita o una espantosa X. Lo importante es que nosotros tengamos pues justamente un buen historial, porque eso nos va a ayudar a acceder justamente a los créditos formales. Por eso el tema de ayer de las tarjetas de crédito, ya que las tarjetas de crédito son la primera herramienta crediticia que la mayoría de las personas tiene, es un arma de doble filo, porque es muy fácil caer en malas prácticas, pero también si la sabemos utilizar es la forma más efectiva de crearnos un buen historial para que cuando nosotros busquemos un crédito para nuestro negocio, nosotros busquemos un crédito automotriz, nosotros busquemos un crédito hipotecario, entonces ya sean las mismas instituciones financieras las que nos lo quieran ofrecer y que nosotros tengamos la capacidad de negociar y de elegir las mejores tasas y de empezar a nosotros a poner nuestras condiciones en lugar de simplemente quedarnos con lo que nos venden. Por eso es tan importante el historial. Ahora, si nosotros tenemos un mal historial, pues pasa completamente lo contrario, ¿no? O sea, no solo porque si tú no tienes historial, pues no existes, ¿no? Y te dicen, no te conozco, acuérdense que todo se basa en riesgo. Entonces, si no hay historial, ¿qué pasa para las instituciones? Nos dicen, oye, pues no te conozco, o sea, no sé qué tan riesgoso para mi institución es prestarte. Entonces, lamentablemente no te voy a poder prestar. Inicia con tu historial y una vez que tengas historial, regresa conmigo y ya vemos qué te podemos ofrecer. Pero si tú tienes un mal historial, va a ser, ¿tienes un mal historial? ¿Cómo quieres que te preste? Si es muy riesgoso para mí, yo no manejo este nivel de riesgo, yo no te puedo dar. Tienes que ir a buscar a alguien que sí te pueda prestar a ese nivel de riesgo, pero ¿dónde se ve ese nivel de riesgo reflejado? En la tasa de interés que te van a cobrar. ¿Okay? Por eso es tan importante la construcción de un buen historial, de un buen score crediticio. La pregunta aquí va para ustedes. ¿Quiénes de aquí que sí manejen algún tipo de instrumento de crédito conocen muy bien su historial y su score crediticio? A ver, ¿quiénes sí o quiénes no? Pongan ahí, yo sí o yo no. ¿Quiénes sí conocen? ¿Quiénes no conocen? Eduardo dice que sí. Vero dice que sí. Daniel dice que no. Milton dice que no. Por allá Kelly que no. A ver, los demás, sí, no conocen, se han metido alguna vez a investigar. Siquiera sabían que realmente existía esta información que ustedes pudieran checar o no. Correcto, ahí lo que dice justamente Eduardo. Avi dice, no sé si cambia, pero la vez que lo consulté era positivo. Buena pregunta. Porque sí, es correcto, cambia, porque al final es nuestra reputación de nuestro comportamiento, es un historial. Entonces, qué bueno que lo sacaste ahí a tema, Vi, porque nosotros hoy podemos tener un buen historial, pero si en los próximos meses algo pasa, me atraso en pagos, empecé, pues sí, a dejar de pagar, empecé a abrir un chorro de cuentas y no pagué ninguna. Entonces, esos son taches en nuestro historial. Entonces, aunque antes había tenido un buen historial, después ya no, ¿ok? Y nuestro historial crediticio abarca los últimos 6 años de nuestro comportamiento crediticio. Entonces, ahí se ve. O sea, de aquí para atrás se ven esos 6 años. Entonces, tienes que justamente tú saber
que te tienes que comportar lo mejor posible siempre para que tu historial y tu score siempre puedan ser buenos. Porque si tú por ahí vas teniendo fallas, puede ir bajando tu historial, puede ir bajando tu score. ¿Ok? Entonces, y como pone Víctor por acá, justo, o sea, realmente se va actualizando. ¿Por qué cada mes? Pues porque al final, pues todo se maneja con cortes mensuales, ¿no? Entonces, tú puedes estar checando. Ahora, no es que tengas que estarlo haciendo, pero la recomendación es que si tú manejas algún tipo de instrumento crediticio, instrumento de deuda, por lo menos una vez al año te metas a revisarlo. ¿Dónde lo vamos a revisar? En el buró de crédito. Pero ojito aquí, justamente, y hay que romper algunas cosas de mitos de buró. Estás en buró de crédito, ¿es bueno o malo? Por lo que yo ya les mencioné aquí, entonces, ¿es bueno estar en buró o es malo estar en buró de crédito? A ver, ¿ustedes qué dicen con lo que hemos platicado hasta ahorita? ¿Es bueno o malo estar en buró de crédito? A ver, Cintia dice nefasto. Julie dice buenísimo. Andrea Luna, malo. Vero C dice es bueno, es nuestro historial. Marcela dice es bueno. Cintia dice depende de tu calificación. Malo si tenemos mal historial. Correcto, ¿ok? O sea, viéndolo, y justo eso es lo que quiero que ustedes, o sea, terminando la semana, o sea, tengan todo ese cambio de perspectiva, ¿ok? Es bueno. Lo malo puede ser tú, pero es bueno que tengas historial. Lo malo es que tengas un mal historial, pero ¿de dónde viene un mal historial? De tus malas prácticas. Entonces, no es malo que estés en buró. Es malo que tú tengas malas prácticas. ¿Ok? Porque, y esto es muy importante, se los digo así, porque muchas veces les digo como que externamos esas cosas y decimos, no, ¿cómo que yo estoy en buró? No, son unos malvados, es nefasto, ya nadie, no, a ver, ¿por qué? Pues está pasando eso, porque tú has tenido malas prácticas. Hay que ser responsables de nuestras prácticas crediticias. Buró de crédito es simplemente una institución que se encarga de reportar, de resumir toda nuestra información financiera. Buró de crédito no es otra cosa, simplemente eso, una institución de base de datos. Ahí está nuestra base de datos que nos la facilitan a nosotros y se la facilitan a empresas. Y hay otra empresa que se llama Círculo de Crédito, que es lo mismo, una empresa de base de datos crediticia. Eso es lo único que son. Ellos no son malvados, ellos no son nefastos, no te van a buscar para cobrarte porque tampoco se dedican a eso. Ellos simplemente son una empresa de base de datos. ¿Ok? Entonces, ¿es bueno estar en buró? Sí, porque es nuestro historial. Es malo si nuestras prácticas son malas. Y como les decía, en estas dos páginas, ya sea buró de crédito o círculo de crédito, es donde nosotros de forma gratuita cada año podemos checar nuestro historial crediticio. Se pueden meter a la página de buró, se pueden meter a la página de círculo de crédito, le dan en consultar el reporte crediticio especial, RCE, reporte crediticio especial, y cada 12 meses ustedes pueden consultarlo de forma gratuita. Así que esa es la recomendación, que por lo menos cada año se puedan meter a checar cómo está su información. Si ustedes son personas que se mueven todavía más en este mundo, así como yo sí lo checo 2 o hasta 3 veces al año, ¿ok? Para saber exactamente, sobre todo también revisar que no haya errores ahí, que se hayan reportado bien mis pagos, que no vaya a aparecer ahí que me atrasé cuando no es cierto, porque esas cosas también nos pueden afectar, pero si nosotros sabemos que ahí está, o sea, ya lo revisamos y sabemos que está mal, también podemos levantar una queja para que se resuelva esa inconsistencia. Ah, que no sabían eso. Entonces, de nuevo, hay muchas herramientas que nos dan a nosotros el control, pero muchas veces no las conocemos y es completamente normal. Por eso estamos aquí, pero ahora ya lo saben. Así que váyanlo ahí anotando. Déjenme responder por acá. Preguntita, dice Jessie. Disculpen mi ignorancia. Entonces, cuando se dice que estás en buró de crédito, ¿es justamente cuando tienes una deuda? Correcto. O sea, cuando
quiero quitar un poquito esa parte de deuda porque muchas veces la relacionamos con algo malo, ¿no? Estamos en buró cuando estamos haciendo uso de un instrumento crediticio, ¿ok? Cuando tenemos algún instrumento crediticio que estamos haciendo uso de él, llámese tarjeta de crédito, crédito hipotecario, crédito estudiantil, crédito automotriz, crédito para negocios, crédito de línea telefónica, etcétera. Cualquier instrumento crediticio, si nosotros estamos manejando, ahí va a estar. Ya nosotros aparecemos en buró porque ya tenemos datos crediticios. Ya nosotros podemos aparecer en la base de datos de créditos a nivel nacional. ¿Vale? Entonces, vamos por acá. Ahora, nuestro score crediticio justamente es una especie de semáforo que va desde lo más bajo hasta lo más alto. Este es el resumen de tu historial. Un buen historial crediticio va a partir de más o menos los 600. A partir de ahí ya podemos estar hablando de que, bueno, es regular. Arriba de 650, ya cercano a 700, ya estamos hablando de que estás mejor que la gran mayoría de la población. Y ya un puntaje excelente, ya estamos hablando arriba de 750, 800 puntos en el score crediticio. ¿Cómo se calcula ese score? No es tan fácil, no lo vamos a poder ver aquí, son varias cosas, pero incluye tu comportamiento, si pagas a tiempo, qué tipo de créditos tienes, cuánto tiempo has manejado créditos. Hay varias cosas ahí, pero que justamente nos ayudan a ver qué cosas podemos nosotros manipular para que vayamos incrementando nuestro historial. Pero en general simplemente se trata de tener buenas prácticas en cuestión de créditos. Ahora, hablando por acá, dice Susana, ¿las tarjetas como la NU entran en este historial? Depende, es buena pregunta, porque hay algunas tarjetas que las manejan de crédito, pero son tarjetas de crédito garantizadas. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente tú no estás haciendo uso de dinero de alguien más, sino que tú pones, te dicen, ¿cuánto dinero quieres tener en la tarjeta de crédito? 3,000. Entonces te dicen, ok, tú debes depositar 3,000, va a ser como tu respaldo. Entonces realmente tú estás utilizando tu dinero, no el dinero de alguien más. Entonces sí hay algunas tarjetas que aunque se pueden vender como de crédito, no te están generando tal cual, aunque la mayoría sí, ¿no? Aquí Víctor nos está ayudando justamente con sus comentarios, o sea, la gran mayoría sí, ¿ok? O sea, son cosas como muy especiales las que pues realmente no, pero la mayoría sí, Rappi, todas las fintech, o sea, porque justo ya está todo dentro del sistema financiero, entonces sí, por eso es que son una muy buena herramienta porque son las más accesibles para las personas que no tienen historia crediticio, que van empezando, etcétera, justo para poder ir creando por allá, ¿ok? Dice Marcela, pagar antes de tiempo no favorece mi historial. No realmente, más bien, o sea, el que pagues en tiempo, ¿no? O sea, si tu tarjeta la tienes que pagar el 20 y siempre la pagas el 20, no pasa nada. Si tu crédito de lo que sea no está domiciliado y tú tienes que ir a hacer tus pagos el día 5 de cada mes y los pagas hasta el día 5 de paga mes o lo pagas antes, no pasa nada, o sea, porque estás pagando en tiempo. Ese es el punto, ¿vale? Ahora, esta es una recomendación general que a lo mejor ya la hayan escuchado, pero esto sí no está de más, pues, platicarlo, aunque sea como punto general, pero porque es una buena recomendación. Nuestro nivel de endeudamiento. Nuestras deudas no deberían de sobrepasar el 30% de nuestros ingresos, ¿ok? Entonces, el 70% aquí son otros gastos y aquí el 30% es justamente lo que nosotros deberíamos considerar para deuda. Es decir, si nosotros ganamos 24,000 pesos mensuales, entre todo el conjunto de créditos que yo maneje, ojo, la tarjeta de crédito aquí no, ahorita les recuerdo por qué, pero si yo tengo un crédito hipotecario, por ejemplo, no debería yo de estar pagando más del 30%, es decir, no, mi crédito hipotecario no podría ser o no debería ser mayor a 8,000 pesos.
Si yo tengo, por decir algo, un crédito estudiantil y un crédito automotriz, ¿no? Que bueno, es menos, se paga menos que un monto de un crédito hipotecario, pues igual, entre las dos cosas, en este ejemplo, no deberían de pasar los 8,000 y cachito de pesos, ¿ok? Bueno, más bien es un poquito menos, el 30%, ¿ok? Entonces, esa es la recomendación general para que justo ustedes vean cuál puede ser su capacidad, su nivel de endeudamiento. Ahora, ojo, en las tarjetas de crédito, como dijimos, son un método de pago más. No debemos de utilizar las tarjetas como un ingreso extra, como para eso que ya no nos alcanzó. Hay que utilizarlas dentro de nuestro presupuesto. Entonces, no es tal cual una deuda, porque si tú ya lo tienes dentro de tu presupuesto, realmente son estos otros gastos de tu despensa, de tus servicios, etcétera. Todo eso que tú ya tienes visión. Simplemente usas la tarjeta para obtener los beneficios que platicamos el día de ayer. A menos de que tú justo en algún momento tengas que pedir que se difieran los pagos porque no te alcanzó, algo pasó, etcétera. Bueno, entonces esa parte, pues sí ya se convierte en deuda, ¿ok? Pero en el uso regular, en el uso bien de la tarjeta, no la consideramos tal cual ahí como deuda porque realmente debe de estar dentro del uso de nuestro presupuesto. Eso es lo que hemos estado viniendo platicando, ¿ok? Y para todo lo demás, más o menos no debe pasar de un 30 a un 33%, o sea, de un 30 a un tercio de nuestros ingresos, ¿ok? Esa siempre es la recomendación para que justo cuando pase alguna situación o lo que sea, pues no te veas hasta acá, ¿no? Hasta el cuello de deudas, ¿ok? Vamos por acá adelante. Ahora, puntos clave a considerar cuando nosotros vamos a obtener un crédito, un préstamo, etcétera. La tasa de interés y el CAT. O sea, es decir, qué tan caro es, ¿no? Hay que comparar. Si yo voy a buscar un crédito, hay que comparar, no hay que quedarnos con lo primerito que se nos presentó y yo. Hay que comparar cuál es la tasa de interés de este crédito, de este otro, de esta institución. ¿Cuál es el CAT? Acuérdense, costo anual total no solo toma en cuenta la tasa de interés, sino qué pasa si yo me llego a atrasar, qué me pueden cobrar, si hay otro tipo de comisión, de seguro por apertura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí por eso el CAT es el que nos sirve más directamente para hacer un punto de comparación para saber qué tan caro puede ser un crédito. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos identificar. Segundo punto, ¿cuál es el tipo de sistema de amortización? Es decir, ¿cómo se paga? ¿Con cuotas constantes? Que es a veces como lo más regular. Te sacas un crédito y te dicen, tu pago mensual es de 2,500 pesos. Ah, bueno, entonces 2,500 pesos. Ese es un sistema de cuotas constantes. Hay otros de cuotas crecientes donde te dicen, va incrementando. Tu primer pago es de 1,500 y el último va a ser de 2,500, pero va a ir incrementando 1,500, 1,550, 1,600, dependiendo, pero es creciente. Y hay otros que son decrecientes, que a veces se maneja mucho en el sector automotriz. Tu pago inicial es más alto y luego va bajando. De hecho, se pueden manejar los dos tipos de pagos. O sea, aquí va a depender. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante identificar? Porque a veces es justo más fácil, la mayoría de los créditos de índole personal, la mayoría son de cuotas constantes, porque es lo más fácil de identificar, pero hay algunos otros que no. Entonces, tú debes de comprender muy bien que si es uno de cuotas crecientes, que vas a ir pagando más mes con mes. Entonces, no te vayas con la finta de que, es que el primer mes pues está súper barato. A ver, checa, porque necesitas ver que tu capacidad de endeudamiento te dé, tu capacidad de pago te dé para cuando ese pago mensual incremente. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado. Y en el caso de creciente, pues puede justamente que veas, mira, pues es que ya dentro de 3 meses, dentro de 6 meses, ya el pago va a ser menor, no va a haber ningún problema. Pero ¿qué va a pasar los primeros 6 meses? Entonces, que el pago es más alto. Hay que tener cuidado. El siguiente, pues, es justamente el plazo de tiempo, o sea, cuánto tiempo vamos a tener esa deuda, ¿ok? Porque acuérdense que es una obligación de pago. Entonces, por eso hay que, antes de sacar un crédito, hacer muy bien el análisis de estos puntos. Y por último, las condiciones de hacer abonos extra capital o qué pasa si hay un pago tardío. Porque una de las mejores prácticas que podemos hacer es ir abonando capital extra.
para que la deuda se termine de pagar antes, para que nosotros paguemos menos intereses, ¿ok? Esto cuando se puede. Por eso también es importante hacer un análisis de los créditos. Ya vimos que hay cosillas ahí, o sea, que no es algo así como de, ay, y ya soy financiero. No, 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 no. Hay cosillas ahí a revisar, ¿ok? Pero también justo hay algunos créditos que no te lo permiten. Porque ¿cuál es el negocio del banco? A ver, ustedes díganme. Si el banco te presta o cualquier institución te presta, ¿cuál es el negocio? ¿En dónde ganan? De los intereses. Entonces, obviamente, si tú haces estos abonos a capital, terminas de pagar antes, pagas menos intereses, la ganancia de la institución financiera es menor. Por eso es que hay algunas instituciones o en algún tipo de créditos que no te permiten hacer abonos, que te dicen, si quieres terminar de pagar antes, tienes que pagar por completo todo lo que debes. No puedes hacer abonitos. Y si no, mejor espérate y sigue haciendo tus pagos mensuales. También es algo que hay que ahí considerar. Y en la cuestión de pagos tardíos, porque justo a veces nos quedamos en que, bueno, pues nada más va a aplicar la tasa de interés, pero no, ayer más o menos primero les comentaba, ¿no? Que primero que nada se cobra la tasa de interés, pero hay un IVA sobre ese interés. Y aparte puede haber comisión así tal cual, pago tardío, comisión. Y es más, hasta te pueden poner cada 5 días, si no se paga el crédito, se cobra parte del interés, otra comisión por pago tardío, por retraso de pago. Entonces hay que tener cuidado, porque como dijimos, si todo fuera en un mundo ideal, pues todo estaría perfecto, ¿no? Pero hay cosas que pueden pasar. Entonces también hay que considerar qué pasaría si en algún momento yo no tengo la capacidad de pagar. Y ojo, no lo puse aquí, se me fue ponerlo aquí, pero bueno, más bien es que lo puse más adelante, ya me acordé. Hay que negociar. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a tener la capacidad de negociar? Con un buen score, con un buen historial. Si tú tienes un buen score, un buen historial, cuando llega a pasar alguna situación complicada, vas a tener el poder de negociar. Y eso es lo grandioso en el mundo financiero. ¿Ok? Uno mismo se puede ir creando esa herramienta, ese poder. ¿Vale? Ahora aquí, pues de manera general, tipo de crédito, pues nos podemos encontrar personales de nómina, que son los más caros, como dijimos, de automotriz, hipotecario, que pues bueno, son más baratos, automotriz puede estar alrededor del 14%, hipotecario, como dijimos, del 10, 11%, créditos estudiantiles para estudiar en universidades privadas, ya sea aquí en México o fuera, créditos para negocios, créditos para empresas. Entonces aquí, de nuevo, ¿cuál son el tipo de créditos en los que estamos como más cercanos a pedir? Si nosotros estamos acá, seguramente es puro pasivo y seguramente nos vamos a estar metiendo ahí en una bolita de nieve, como dijimos. Entonces hay que tener cuidado antes de contratar un seguro, ¿ok? Ahora, si vamos a contratar un automotriz hipotecario, pues también hay que ver que nuestra obligación de pago, pues van a ser más años. O sea, ¿qué tanto realmente necesito ese crédito? ¿Ok? ¿Qué tanto realmente ahorita me conviene o no? En el crédito estudiantil también, o sea, porque en general se puede entender que pues vale la pena, pero sí o no, también hay que analizar, ¿va a valer la pena que yo terminando la universidad tenga que pagar un crédito? ¿Sí o no? ¿Qué opciones hay? ¿Ok? Es muy importante, es esa toma de decisiones. Y en cuestión de negocios y empresas, y que lo vamos a ver el sábado en Finanzas para Emprendedores, ¿vale la pena que yo, aunque tenga la lana, pida prestado o no? O si yo no tengo la lana, pero tengo una buena idea, ¿cómo hago yo para saber si conviene pedir un crédito o no? Esa es la cuestión de las finanzas. Y ahora aquí la pregunta, para ir terminando ya. ¿Y si ya tengo una deuda que me es difícil de pagar? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque como dijimos, la mayor parte de la población en México hemos estado, a lo mejor estaremos en algún punto con una deuda que me es difícil de pagar. ¿Qué hago? Aquí les van algunas recomendaciones. Negocia. Como les dije, no solo dejes de pagar. Es lo peor que puedes hacer.
No solo dejes de pagar y decir, bueno, ya cuando me llamen y a ver así como que me hago el loquito. No, 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 no. Negocia. O sea, menciona que hay algún inconveniente para ver qué te pueden decir, si te pueden dar una prórroga de 1 mes, 2 meses, o incrementarte, perdón, o disminuirte el pago, o que solo pagues el mínimo, pero que no se generen más intereses, date chance, negocia. Pero de nuevo, ¿de dónde viene este poder? De tener un buen historial y un buen score. Si tú no tienes eso, ese punto prácticamente no existe, ¿ok? Pero aquí la recomendación justo es no solo dejes de pagar, ve qué puedes hacer, ¿ok? Ahora, esta otra también es importante. Evita pagar una deuda con otra deuda. A menos de que hayas revisado muy bien las condiciones, que de verdad no haya nada por ahí escondido, que sí te den mejores condiciones de pago, ¿ok? Pero sobre todo, esto yo lo recomiendo, o sea, cuando ya realmente estamos así como en una situación muy, muy, muy complicada, ahí puede ser. Pero antes de eso, no jueguen con que pasar el saldo de una tarjeta a otra y que muevo y salgo. No hagan eso, no hagan eso, no hagan eso, porque van a estar haciendo y construyendo puras malas prácticas en ustedes, ¿ok? O sea, vayan manejando ahí bien la situación, no dejen que llegue a ese tipo de instancias. Ahora, y si ya llegamos a una instancia más complicada, bueno, ahí sí ya me puedo acercar con algunas reparadoras de crédito, de deuda, etcétera, que ellos van a ser los que negocien con el banco para ver cuánto yo puedo pagar, que sea mucho menos, ¿ok? La otra recomendación es paga primero el crédito más caro, porque es el que justamente te puede estar consumiendo más. Entonces paga ese. Mientras negocias con los otros o lo que sea, trata justamente de enfocarte en ese crédito más caro. Y la última, que ahorita que se los diga a lo mejor va a parecer obvio, pero busca crear más ingresos. Porque si tú estás justamente en ese círculo vicioso de que no tengo dinero y pido prestado para mis cosas, pero al mismo tiempo no tengo dinero y no puedo pagar el crédito, y vuelvo a pedir otro crédito porque no tengo el dinero para pagar el crédito y para mis cosas, y después no voy a tener el dinero para pagar 2 créditos ni para mis cosas, está cañón, ¿ok? Entonces aquí debe ser mucho el enfoque de cómo genero más, cómo genero más, cómo genero más, cómo puedo tener otras fuentes de ingresos, y lo que ahorita no me alcanza, cómo puedo generar más, porque al final acuérdense muy bien, nosotros podemos recortar los gastos lo más que podamos, sí, pero va a haber un nivel en el que por más que nosotros ganemos ahí una X cantidad moderada, ya no vamos a poder recortar más los gastos, ya no va a haber mayor capacidad de pago. ¿Qué es lo que puedo hacer? Incrementar mis ingresos. Al mismo tiempo que trato de reducir mis costos, mis gastos, trato de ver cómo incremento mis ingresos. Ahora sí me dirán, oye, pues parece bien fácil. Yo sé que no lo es. Y por eso es que el tema de emprendimiento es tan importante, y sobre todo en la región de Latinoamérica. ¿Es complicado? Sí, pero hay que acercarse a quienes nos pueden dar las herramientas para que empecemos a generar esas buenas prácticas. Y por eso en la sesión de la tarde de hoy vamos a hablar sobre emprendimiento. Vamos a hablar sobre negocios, sobre las bases que nosotros debemos de tener para empezar a construir un buen negocio. Y los dejo con esta frase el día de hoy. El crédito, ya dijimos, es el rey del capitalismo, pero no dejes que te trate como un bufón. Aprende a usarlo, que no te domine, que no te humille. Aprende a usarlo. ¿Ok? Terminamos con esto. Les repito, como siempre, aplicar, aprender. ¿Ok? Necesitamos hacer, necesitamos poner en práctica lo que intentamos aprender. Que no se quede nada más en escuchar. Aprovechen todas las herramientas que les estamos dando por aquí para que realmente ese conocimiento justo no sea solo información, se convierta en conocimiento que sea aplicable. ¿Ok? Y pues nos vamos aquí con lo de siempre. No hay pregunta tonta, tonto es el que no pregunta. Así que vamos a dar aquí un par de minutitos para cualquier cosa que ustedes quieran dejar ahí en el chat, quieran preguntar, duda, sugerencia, comentario, ¿ok? Y pues les recuerdo también que pueden seguir a Finanzas al Minuto en todas las redes, ¿ok? Hay bastante material en todas las redes. Dentro del grupo de WhatsApp justamente también está la liga para unirse a la comunidad financiera digital
que es completamente gratuito. Ahí es donde les estoy compartiendo todo este contenido, presentaciones, videos de la semana, y cada semana siguiente va a haber más contenido y ahí les voy a estar compartiendo más contenido simplemente por formar parte de la comunidad. Así que aprovéchenlo. Y recuerden también muy bien la frase del canal: la pobreza no se soluciona con dinero, se soluciona con educación financiera. Hay que invertirle en nuestra educación porque, como ya vimos, es lo que nos va a ayudar a tomar mejores decisiones, que al final repercute en tener una vida financiera, económica, estable, saludable y por ende un mejor bienestar para cada uno de nosotros. ¿Ok? Así que voy contestando para aquí un par de preguntas. Dice Marcela: cuando decía sobre pagar antes de tiempo, no era en el día de pago, sino en meses antes. Si mi crédito es hace 5 años y pago en 3, ¿afecta a mi buró? No, como ya dijimos, o sea, ahí nada más tienes que tú ver, o sea, si la institución, o sea, el tipo de crédito te deja pagar antes, ¿no? Como dijimos, hacer esos abonos a capital, etcétera, o sea, no te va a afectar. No te va ni a ayudar demasiado, o sea, y no te va a afectar. O sea, de que no te afecta, no te afecta, ¿ok? Pero tampoco es como que digas, ay, voy a siempre a pagar antes y así mi historial va a estar por las nubes. No, realmente no, ¿ok? Pero lo que obviamente ayuda, pues, es a tu bolsillo, ¿vale? Por acá dice José: en el caso de un crédito de saldos insolutos, ¿es un tipo de sistema decreciente? Habría que ver cómo está ahí el plan de pagos. Cuando ustedes sacan un crédito, aunque a veces no se lo den, pero siempre debe de existir lo que se llama la tabla de amortización, y ustedes tienen todo el derecho de pedirlo, ¿no? Porque a lo mejor les pueden decir, ah, pues esto es lo que tienes que pagar, o se te va a estar cargando tu tarjeta y listo, y a lo mejor te lo enseñan una vez y ya, ¿no? Pero tú tienes toda la facultad de pedir, oye, necesito que me puedas dar la tabla de amortización de mi crédito. Y ahí ya te vas a dar cuenta si van creciendo los pagos o si van decreciendo o si son constantes, ¿vale? Entonces, eso tú tienes toda la facultad, derecho de pedirlo, solicitarlo, hablarlo justamente con tu institución financiera. Así que no teman acercarse a su institución. Por acá dice Julio: ¿el mejor crédito es el de tasa fija? Buena pregunta. ¿Es mejor el emprendimiento o la inversión? Uf, otra buenísima pregunta. La primera: el mejor crédito es el de tasa fija. En general, sí, ¿no? O sea, pensando que por lo regular, la inflación siempre va creciendo. Es decir, que ya vimos que las tasas se van ajustando conforme a la inflación. O sea, que siempre ahí es una liga de estira y afloje, como lo platicamos ayer con Víctor. Entonces, si nosotros hoy en día estamos fijando una tasa y sabemos que en general en el mercado, o sea, la inflación, o sea, no es como que siempre se vaya a ir a las nubes, pero que siempre va a haber un nivel de inflación que puede ser un poco más alto, entonces pues sí me conviene, porque estoy justamente fijando eso. Pero, ¿qué pasa si estamos en un escenario contrario? En un escenario de deflación o en un escenario justamente en la crisis donde las tasas bajan muchísimo porque la inflación también bajó muchísimo, pero nosotros seguimos pagando una tasa fija que pues es más alta. Ah, entonces ahí va a depender del tipo de crédito. ¿Ok? Entonces, más que nada, ahí cuando es de consumo personal, pues sí, por lo general conviene más que sea tasa fija. Cuando hablamos de negocios, ahí es donde sí se puede manejar algún tipo de tasa variable, ver cómo se ajusta, y de hecho ahí es donde más se presta la negociación, ¿no? De, a ver, estamos con la tasa acá arriba, pues déjame ahí moverle, ¿no? O sea, a ver, vamos a ver qué está pasando. Yo estoy pagando por las nubes y las tasas están abajo, entonces ahí es donde pues puede cambiar la visión, ¿vale? En cuestión de qué es mejor, el emprendimiento o la inversión. ¿Cómo lo resumo? Pensemos en inversión, en que nosotros estamos metiendo lana a trabajar solita, ¿ok? Pero que no va a ser para nada un retorno en el corto plazo, ¿ok? O sea, eso es escenarios muy, muy concretos, pero casi siempre va a ser mediano o largo plazo. ¿Qué quiere decir? Que yo necesito lana para mi día a día.
Entonces, ya sea que yo tenga un negocio o ya sea que yo tenga un empleo, entonces sí puedo tomar esa herramienta y decir, ahí está mi inversión, ¿no? Ahí está mi inversión y la dejo, etcétera. Ahí está y ya me despreocupo, ¿no? Si yo ya tengo, pero muchísima lana, pero muchísima lana, y que solo pueda vivir de la inversión y de los rendimientos mensuales que me esté dando, está perfecto, pero no es algo que pensemos ahorita para nosotros. Podemos construirlo para futuro, pero seguramente ahorita ninguno de nosotros está en esa posición, ¿ok? Entonces, pues justamente por eso lo que les decía, generación de ingresos. Y lo mejor de todo es que tú puedes empezar un negocio hoy en día, sobre todo en línea, aparte de tu empleo, si tienes un empleo. Y si no tienes un empleo, puedes hacer tu negocio y meterle ahí, pero parte de ese dinero que se vaya a una inversión, no solo reinversión a tu negocio, sino que se pueda también ir a otro lado, porque al final es parte de un portafolio. Entonces, no, una no es mejor que otra. Al final son herramientas que se van complementando con todo lo que hemos visto. ¿Ok? Por acá dice, esa tabla que mencionas también aplica en tarjetas departamentales. No, Avi, acuérdate, Avi, que la tarjeta dijimos que es un método de pago, no es la contratación de una deuda como un crédito hipotecario, etcétera, etcétera. ¿Ok? No aplica así. Si tú ya incurriste en una deuda y te hicieron un plan de pagos en tu tarjeta, bueno, sí, ahí es donde sí ya entraría justamente que te muestren cómo está ese plan de pagos de esa deuda, ¿ok? Pero en el uso normal no aplica porque no es lo mismo. Dice Yuli, invertir mi dinero en un fondo indexado es bueno, buenísimo. Es una de las mejores herramientas de inversión pasiva que podemos tener, como lo platicábamos ayer. Y de hecho, mañana vamos a tocar el tema por la mañana porque vamos a hablar sobre planes de ahorro, fondos de inversión y sobre plan personal de retiro, que justamente estos planes personales de retiro, en muchos casos, justamente se invierten a través de un fondo indexado. Entonces, son una gran herramienta, sí que sí. ¿Vale? Entonces, pues listo, creo que hemos terminado por el día de hoy. Maravillosa sesión, maravillosa su participación como siempre. Espero que se vayan con este conocimiento para aplicarlo, para que no se les olvide y recuerden registrarse en la comunidad digital para que siempre tengan acceso a esto y a mucho más contenido. ¿Ok? Entonces, nos vemos por la tarde para hablar sobre negocios, emprendimiento. Listo, que tengan un excelente día.